Bienvenidos a la hora de invertir. Hoy me acompaña mi querida amiga, quien se conecta desde Londres, a pesar de que está lloviendo a cántaros allá en este momento, mi querida Eugenia Salazar. Bienvenida a la hora de invertir, Eugenia. Hola Santi, siempre es un gusto estar contigo en esta hora de invertir de Joy. Y sí, está lloviendo, pero el clima acá cambia. De repente está soleado, de repente está frío, pero nos vamos adaptando, como en la vida, todo. Como en la vida, es un constante cambio. Bueno, justamente quedamos en la anterior hora de invertir, que fue la número 48, a propósito de ese artículo que escribiste para el blog de Yo Invierto, titulado sobre las creencias limitantes, que invito a todos a ir a la página de yoinviertoenti.com, ¿verdad? Quedamos en hablar acerca de ese proceso que puede de alguna manera, por ejemplo, comenzar con nosotros mismos que se llama la aceptación. Y tú mencionaste y mencionas, perdón, en el artículo del blog. Entonces, de alguna manera, ¿cómo podemos iniciar un camino de aceptación, por ejemplo? Utilizamos en el anterior hora de invertir el ejemplo de que todos queremos un hogar funcional, pero esto aplica para todo en la vida, porque todo en la vida es una inversión y la aceptación es una inversión en nosotros mismos. ¿Qué opinas? Sí, completamente. La aceptación es el primer paso, podernos observar sin juzgar cómo ha sido nuestra historia, refiriéndonos a las creencias limitantes, como hablábamos en la hora de invertir pasada. Todos tenemos verdades absolutas que hemos venido acumulando o hemos venido siendo condicionados desde pequeños, y cuando llega el momento de hacer una pausa y de revisar, es aceptar cómo ha sido nuestra historia, admitir que nos faltó algo según nosotros, que hubiésemos querido que las cosas fueran diferentes, y observar cómo fue nuestra realidad, admitirlo nada más, sin tanta emoción, sin reclamos. Y es ahí cuando lo aceptamos que podemos entender que la paz está dentro de nosotros y lo podemos observar ya desde el amor, y entender el mensaje de toda nuestra historia. Sí, definitivamente. Fíjate que de alguna manera, y es interesante lo que bien dices en tu artículo, pero para muchos de nosotros, voy a incluirme, el proceso de aceptar, o sea, pareciera que es un tema muy simple, decirlo es fácil. Por lo general decimos con mucha facilidad sí, ante una pregunta que pueden estarnos haciendo con respecto a que, bueno, las cosas fueron de una manera y punto, o esto es lo que es, lo decimos con mucha frecuencia culturalmente, pero en el fondo, en el mero, mero fondo, es probable que no haya habido ese proceso del que tú llamas y el que muchas personas llaman, ese proceso de aceptación. De alguna manera, ¿cómo podemos hacer ese ejercicio diario que implica, por ejemplo, como acabas de decir, que sales a la calle y está el sol y trotas 2 cuadras, puede ser, y te cae un aguacero? Sí, y bueno, y me enojo. Y de repente digo, no puede ser. Pero bueno, o sea, tengo que vivir la emoción. Y luego digo, bueno, esto es lo que está pasando. ¿Cómo me adapto yo a esto? O bueno, estaba soleado hace 5 minutos, me encantaba eso, ya no está. ¿Cómo me adapto a esto? Te ponía ese ejemplo del clima, porque así es la vida, va cambiando, va constante, es impermanente. Entonces, a mí me encanta algo que decía Héctor Tolle en una charla del poder de la hora, que decía que cuando tenemos una situación enfrente o de nuestro pasado que todavía nos está causando emociones de dolor, o de culpabilidad o de victimismo, lo que sea, que nos dé esa melancolía, que hay dos opciones: o que la aceptamos o que la cambiamos. Pero decía, aceptarla no es resignarse, o sea, no es decir, ah, ya me pasó y ni modo, no, es solo decir, ok, esta situación me produce estas emociones, están en mí las emociones, o sea, me duele, me siento triste, me siento defraudada, me siento impotente ante lo que sucedió, y agarrar esa emoción y vivirla, o sea, que de verdad si te vas a sentir triste, lloralo, porque eso es parte de reconocer y de aceptar una situación tal y como ha sido. Entonces ahí empieza nuestra autosanación, sin que tengamos que ir a un libro ni nada, sino que como nuestra alma es tan perfecta, empieza como a hacer
ese como reboot, ese reinicio de decir, bueno, ya estamos por lo menos sintiendo la emoción, ya estamos aceptando que ese pasado, esa historia en la familia, de lo que hablábamos en el video pasado, no me gustó, pero por lo menos lo puedo ver y en vez de decir, bueno, así fue, o haberlo tapado con mi día a día, volver a revivir todas esas cosas lo empieza a limpiar. Y eso no es resignarse, eso es aceptarlo con todas sus emociones. Ese es el primer paso. Y, y es bastante importante permitirnos ir al pasado a revisarnos, pero a ir a recoger el mensaje, ir a recoger el aprendizaje, ir a recoger, ok, tal vez la próxima vez que se me presente algo similar, yo puedo tomar otro tipo de decisiones para tener otro tipo de resultados, pero no irnos al pasado a revivir todo eso y volvernos a culpar o volvernos a enojar. O sea, está muy bien cuando lo revisamos, pero no siempre debemos de ir al pasado a traer todas esas emociones. Cuando empezamos a ir la primera vez, la segunda, aceptar la situación tal cual, van a salir y es súper, súper importante vivirlas, enojarte, sentarte, refunfuñar, hacer lo que tú quieras, pero luego poco a poco vas a poder ir a esas memorias a comprender y a descubrir otras cositas, porque ya estamos sanando. Pero es que de alguna manera entonces cuando revivimos, como bien dices tú, cuando entonces iniciamos un proceso desde el punto de vista como del observador, como dices en tu artículo, y entonces vemos, bueno, qué emoción me trae recordar algo, qué puedo de alguna manera sanar, pero para comenzar a sanar hay que aceptar que el evento sucede tal cual como es. Y entonces de alguna manera, ¿verdad? Ponerse en una perspectiva de decir, ¿qué aprendo yo de esto? Porque de esa Sí, manera podríamos estar aceptando las cosas. ¿Qué aprendo yo de sí. esto? Yo creo que ese de qué aprendo yo de esto, como que es el paso 1.5 o casi 2, porque primero hay que mirar la situación, como decíamos, aceptarla y aunque o sea, no nos guste, de verdad, yo hice una tarea a mí me pasó una situación hace 7 años, cuando yo perdí a mi papá fue súper doloroso y pasé bastantes años que si, bueno, por lo menos como 2 o 3 años, que si cuando yo reviví el momento, yo me iba con todas las emociones, o sea, y me tenía ahí pensando y si hubiera hecho esto, y si no dije, y la culpabilidad y todo, hasta que lo escribí, dije, ok, a mí el proceso de duelo me causa emociones de impotencia, de enojo, de tristeza. Y entonces digo, ¿qué puedo hacer yo hoy por mí? Yo no puedo cambiar el pasado. Y no puedo ir a decirle a los doctores que hagan otra cosa, ¿sí? Porque ese tipo de impotencia da ante una situación, la que sea. Entonces, en mi caso, yo lo escribí, dije, ok, así sucedieron los hechos, así, bajo mi interpretación. Y Claro. todo esto a mí me produce dolor, rabia, enojo, tristeza. Y después dije, ¿qué puedo hacer yo? Ahora observándolo, dije, ¿qué puedo hacer yo para sentirme bien? Entonces empecé a observarme y decir, cambiar mis pensamientos por felicidad, por pensamientos de gratitud, de que esto a mí me sucedió, ir a recoger mensajes, ir a aprender lecciones. Y así pasa también en los trabajos. O sea, yo eso de los duelos y de la muerte, pues en este caso de mi papá, ahora yo lo veo con gozo, porque sé que somos almas y que nos volvemos a ver, pero ese entendimiento me llegó después de observar mi dolor a la cara. Y lo Ujú. mismo me ha pasado en trabajos, por ejemplo, en trabajos de que decía, no me gustaba cómo me estaban tratando o tal vez yo no tomé una decisión correcta y decía, bueno, voy a ir a ver sin enojarme o sentirme frustrada, ¿qué pude haber hecho yo mejor en decisiones del trabajo? Ah, bueno, tal vez no me hubiera adelantado a hacer estas cosas, podría ser más, puede tener un poquito más de precaución cuando tomo decisiones, pero no a irme a culpar, sino que observándolo, como me estás diciendo ahora, observándolo digo, cuando me vuelva a pasar, ya sé que me voy a tomar un momento de respirar y de decidir diferente para tener resultados diferentes. Claro, y ahí es donde está quizás de alguna manera para todos quienes están viendo esta hora de invertir, que les invito a ver la anterior, la número 48 con Eugenia Salazar de la Escuela de Vida Espiritual, es justamente pues de alguna manera
y esto lo hablamos en varias de las escuelas con diferentes instructores. Los procesos de aceptación pueden de alguna manera ser procesos que duren mucho tiempo dependiendo de la cantidad de creencias limitantes, Ujú. de una cantidad de programas que tenemos, de una cantidad de experiencias que hemos vivido. Tú acabas de mencionar una que para ti fue muy traumática y dolorosa y que tuviste que hacer tu propio ejercicio de aceptación, Ujú. porque difícilmente podías cambiar los hechos. De hecho, no los podías cambiar. Lo que sí podías es cambiar la realidad desde el cómo tú lo sentías, desde el cómo tú lo vivías, porque tú acabas de Sí, decir algo que me encantó y creo que es una base muy interesante para poder poner en la mesa sobre la aceptación, que es aceptar desde tu interpretación, porque mm, eso es lo que te puede mantener atado, apegado, apegada a un evento, es tu apreciación, es tu asunción de los hechos tal cual como fueron. Y de alguna manera, pues pueden haber muchas interpretaciones, pueden haber sucedido otras cosas que no sabemos, dependiendo de la circunstancia, obviamente, ¿no? Entonces, pero desde el punto de vista de la aceptación, creo que es interesante lo que acabas de decir, el cómo podemos aceptar nuestra interpretación. eso. Sí, la interpretación, pues como va acompañada de ideas preconcebidas, entonces, aceptando el hecho tal cual está con todas sus emociones, pasamos a observar. Y es como que nos saliéramos de la escena y decimos, ah, ok, bueno, estoy observando mis emociones, pero yo no soy mis emociones. Y entonces empezás a tener más tranquilidad y con la tranquilidad y con la paz empieza a cambiar la percepción. Porque como nosotros, como seres humanos, nosotros vibramos en alegría y en amor, así vibramos en la tristeza y en otros tipos de emociones. Y cuando estamos sumergidos en esas emociones bajas, por decirle así, no, no podemos ver cosas diferentes. Pero cuando aceptamos y entramos en ese estado de tranquilidad ante el hecho, de verlo Sí, un poquito desprendido, nuestra percepción de los hechos comienza a cambiar. Entonces, por ende, empezamos a ver otra información que antes no veíamos. Empezamos a tener comprensión del mismo hecho de otra manera, porque nos vamos abriendo. Eh, sí, pues como la ley de atracción, diría yo, de energía. O sea, si yo estoy tranquila viendo algo, pues voy a poder ver más allá a que si yo me mantengo en mis emociones de enojo y de todo como me he mantenido hasta ahora, sigo viendo lo mismo. quería hacerte una pregunta, porque tú eres una terapeuta especialista, sobre todo en temas que tienen que ver con las mujeres, ¿no? Porque has dedicado los últimos años a trabajar emociones muy propias del género femenino, ¿no? Entonces quería preguntarte, por ejemplo, ¿qué es, desde tu experiencia, lo que más le cuesta a el género femenino aceptar, por ejemplo? Bueno, en Latinoamérica Sí, me he dado cuenta de que hemos tenido creencias súper arraigadas del matrimonio. ok. Entonces, sí, desde que estamos pequeñas perseguimos ese sueño de casarnos y realizarnos y de tener hijos, como que está muy metido en nosotras desde generaciones y generaciones. Ok, Y yo en las mentorías, que son más que terapia, porque creo que son mentorías de experiencia de vida, siempre hablamos con ellas de revisar qué nos dijeron en la casa, mm, qué vimos en la casa. Vimos a mamá o vimos a la abuelita o vimos a tías que se aguantaban matrimonios donde ya no eran felices solo por mantener ese concepto que todas vimos en las novelas o vimos en pláticas, en conversaciones de familias, ¿sí? Latinoamérica tiene familias bien grandes y tú ves ahí que la mujer no es que se desviva, yo no tengo nada de malo, o sea, no pienso que es malo atender a tu esposo, o sea, que lindo, o sea, consentirte mutuamente, pero que hemos visto que las mujeres era que atienda al hombre para que el hombre esté contento, para que el hombre no se vaya, porque usted tiene que mantener su matrimonio y entonces una mujer con un esposo y dos hijos igual a éxito.
Wow. Oye, ¿te parece si en la próxima hora de invertir ahondamos un poquito más en esas creencias limitantes, por ejemplo, que tiene desde tu experiencia el género femenino iberoamericano, culturalmente hispanoamericano sí, o iberoamericano, sobre el tema del matrimonio, para ir de alguna manera dando información desde tu experiencia a la cantidad de mujeres que pueden estar siguiendo aquí a Yo Invierto? ¿Te parece? Sí, con gusto, me va a encantar. Es de mis temas favoritos. Ah, Porque, bueno, hemos porque, llegado. sí, Pues porque me nada, encanta, vivan su vida. bueno, perfecto. Entonces ya saben, les invitamos, Eugenia y yo, a que estén pendientes de las notificaciones de este canal, porque la próxima hora de invertir con Eugenia Salazar vamos a hablar sobre esas creencias limitantes que tiene el género femenino, específicamente desde su experiencia con el tema del matrimonio. Gracias, Eugenia, por estar en la hora de invertir. Gracias, Santi. Fuerte abrazo. Besos. Paro. Hola, me alegro de verte por aquí. Te invito a que comentes o le escribas directamente a tu instructor cualquier idea que tengas sobre la hora de invertir que acabas de ver. Asimismo, aprovecho para invitarte para que actives las notificaciones de este canal, para que me acompañes en todas las horas de invertir por venir, porque la hora de invertir es el espacio para invertir en ti. De Yo Invierto.